Listo. Mientras tanto, a ver, yo tengo que recuperar no sé si hay alumnos de la sección de industrialización del viernes. ¿Hay alumnos acá? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Lo que tiene industrialización conmigo el viernes, yo tengo que recuperar una clase. Ya. Entonces, me tengo que poner de acuerdo. ¿No hay nadie de la sección que tiene industrialización el viernes? No. Lo tengo en la otra sección. Ya. Ok. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a empezar a ver un temazo que se llama desórdenes fisiológicos o fisiopatías en post cosecha. ¿Ya? Y los desórdenes fisiológicos o fisiopatías, también nuevamente el gran responsable no es el producto. ¿Ah? ¿A la luz? ¿Me molesta? Ya, para que ahí sí. No hay energía. ¿Y esa también la pagamos? Sí. Traigo como una almohada, todo y la cama. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. Entonces, la carga. Vamos a hablar de desórdenes fisiológicos o fisiopatías que ocurren en post cosecha, pero como les dije, no necesariamente es por el producto, la fruta o la hortaliza que ocurre, sino que por malos manejos que se hacen desde la plantación, manejo en la cosecha, manejo de temperatura que desencadenan estos desórdenes que también se pasan dentro del área de la fitopatología como enfermedades abióticas, vale decir, enfermedades que no son causadas por un agente patógeno causal, sino por condiciones del ambiente. ¿Ya? Entonces en fitopatología, ustedes si se van al Agrios, al libro Agrios, de fitopatología, hay todo un tema de enfermedades abióticas, que es lo mismo que decir desorden fisiológico. Como el Bitter Speed. Como el Bitter Speed, por ejemplo, en la manzana. ¿Ya? Vamos a ir, si ustedes los apuntes están en anuncio, ustedes lo pueden descargar, está en la semana 3. Voy a meter el sistema que por acá. Lento. A esta rapidez estamos esperando que salga. Mientras aparece el símbolo de ahí recién salió el aprobación. ¿Y el número? Estoy esperando el número. Esperando. Hasta mañana. ¿Ya ahí? ¿Vamos a ver? Ahí recién.
Entonces, si ven los apuntes, los que pueden bajarlo, vamos a hablar de la importancia de manejar el frío. Vamos a hablar de aquella daño por frío, la sección 3. Ahora sí. Será el número. Y de algunos desórdenes fisiológicos en los cítricos y en paltos que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿ya? Por ejemplo, Eduardo acá mencionó bitter pit, eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos desórdenes en manzanas. ¿Y la oleocirosis? La oleocirosis sí la vamos a ver hoy. Pero no solamente la oleocirosis, sino que varias más que ocurren en los cítricos. Aquí ya recién el sistema está comenzando a funcionar. Creo que no, pues se puede. En la aplicación la han dado rápido el tiro, por sí. La semana pasada pasó exactamente lo mismo. Creo que un tema de la próxima ya no vamos a Ahora sí. Entonces, ¿qué se conoce como esos desórdenes fisiológicos o fisiopatías? Son alteraciones que ocurren, en este caso, en los tejidos del fruto o de una hortaliza o un vegetal, sin causar de un agente vivo, sino que por un tema ambiental. Es una respuesta entonces a un ambiente adverso, mala temperatura, una mala composición de gases en un ambiente de almacenamiento, o se puede causar por malos manejos y principalmente a deficiencias nutricionales durante el campo, ¿ya? Recién ustedes nombraron la depresión amarga y o un bitter pit, que se produce básicamente por un desequilibrio de fertilización en el campo, por un exceso de nitrógeno, una falta de calcio, que son antagonistas, y se desencadena, entre otros, síntomas de bitter pit. Ya. En general, la mayoría de los desórdenes fisiológicos se desarrollan o se manifiestan en post-cosecha, pero esto no significa que se causen en la post-cosecha. Se pueden causar antes y estar, entre comillas, ocultos, ¿ya? Y después de eso aparecer, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunos de estos en los productos con distinta importancia en la agricultura. Pero un desorden fisiológico normal que sí ocurre en post cosecha tiene que ver con el frío. Los productos hortofrutícolas se dividen en dos grandes grupos. Un grupo que se llama sensible al frío y otro grupo que se llama no sensible al frío. Y este termómetro que está acá tiene mucha información en este PowerPoint, esta imagen, en que, por ejemplo, vamos a ir, para que lo entiendan, asociado. Vámonos por el lado de los productos que son no sensibles al frío. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de post cosecha? Que son aquellos que se pueden almacenar a temperaturas cercanas a los 0 grados, 0 grados, 4 grados, sin un daño por el frío, ¿ya? Sin un daño por estar sometido a bajas temperaturas. Eso significa en general un producto que en este caso se almacena, como dicen aquí, idealmente cerca de los 0 grados, tanto en el transporte y en el almacenamiento, ¿ya? Bajo los 0 grados, todos los productos tienen daño por congelación. Y vamos a definir qué significa daño por congelación y cuál es la diferencia del daño por frío. Son conceptos distintos en post cosecha. Para todos los productos, todos, si se dan cuenta,
tanto el grupo 1 como el grupo 2, todos bajo los 0 grados tienen un daño por congelamiento, ¿ya? Que es básicamente el agua dentro de los productos que se congelan y que después que salen del frío se desintegran las estructuras, ¿ya? Es un tema físico. Ya, vamos por el grupo 1, temperatura ideal para el almacenamiento cercano a 0 grados. Daño por frío no tienen este grupo, ¿ya? No tienen daño por frío y la temperatura óptima para la maduración bordea los 20 grados. Sobre los 30 grados en general estos productos tienden a tener daño por altas temperaturas, golpes de sol, ¿cierto? Deshidrataciones, escaldados que se llaman, que vamos a ver en esta clase y en la próxima. ¿Ya? Por el contrario, el grupo 2 o los productos sensibles al frío, generalmente todos tienen lo mismo, daño por congelación bajo los menos 0,5 en general, ¿ya? Tienen daño por frío que va desde los 0 grados hasta los 10 grados Celsius en general. Y las temperaturas de transporte y almacenamiento por lo general son sobre la temperatura del daño por frío. Ya en este caso, más o menos entre 10 a 15 grados Celsius. Y la de maduración está cercana, 20-25, y sobre 30 todos tienen daño por altas temperaturas. Entonces, aquellos productos que son del grupo 1 no van a tener daño por frío y se pueden almacenar entonces a temperaturas cercanas a los 0 grados, entre 0 y 3 grados. Por ejemplo, el plátano, ¿dónde lo colocarían aquí ustedes? ¿Entre sensible al frío o no sensible al frío? Sensible al frío. Por lo tanto, el plátano, si yo lo almacenara a 4 grados en un refrigerador, que no es lo óptimo, tendría síntomas de daño por frío. La diferencia radical entre el síntoma de el daño por congelamiento, que es físico, que es estructural, que es ruptura de tejido, el daño por frío tiene también asociado cambios también de forma, ampollamiento y de sabor y aromas, y de zonas que les cuesta más madurar. ¿Me explico? Hay un producto que usando cierto grado de atmósfera podemos almacenarlo a temperaturas bajas, pero es sensible al frío, la palta. Y viene como pre-frío, que viene en algunas partes, incluso el color de la cáscara medio rojizo, medio moradito, no tan negrito como uno quisiera una palta Hass. Y muchas veces se da que al madurar, ¿cierto? Se dan zonas que están irregularmente maduras, o muy duras en una planta, o se da una relación que el aceite no es el mismo que produce un sabor un poco más desabrido, ¿ya? Y zonas negruzcas o más oxidadas cuando empiezan a tener temperaturas de almacenamiento y de consumo, ¿ya? Y se ven como zonas grises, ¿ya? Esas generalmente han sido dañadas por frío y lo vamos a ver cuando veamos justamente la palta, el daño por frío, la importancia que tiene para ese producto. ¿Los dejo pasar? Sí, ¿qué está dura o cara dura para ir a echar esta hora? De la evidencia, estábamos ganando cosas. ¿Estaba metida? Estábamos haciendo Está en la cuestión de salud abajo. ¿Para qué? ¿Para que le digan el tipo sangre? ¿O la cuestión genética? No, para hacer dadores de... De genético, ya. Puede ser personal. Ok, entonces, recapitulando, los productos que son sensibles al frío, ¿cómo podríamos asociarlos? Ya, es un criterio, ¿cierto? La mayoría de las hortalizas de azul calidad, entonces van a caer en este grupo que son sensibles al frío. Sí. Ya, no es tan directo, pero sí. ¿Ya? Por ejemplo, un poroto verde se dañará por el frío. No. Sí. Distinto es que yo congele el producto. Acuérdense que vimos en una transmisión que se congelaba. Aquí es almacenar un producto a temperatura entre 0 y una temperatura un poco más alta, no tan más alta. ¿Ya? Entonces, un tomate se dañará por frío. Sí, se ampollan y generalmente sabores más desabridos.
la palta, ¿cierto? Son productos que se dañan por frío. ¿Ya? Ya, toca ya. Adelante. Bien, ¿estás bien? Sí. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Tanto tiempo sin ver una vez que creo que ayer no pasa. ¿Sí? ¿Cómo les quedó la muñeca? No, ¿Dolió un poquito, no? quemaduras. Sí, no, yo Ah, sé. sí, te quemaste. Pero estuvo buena la salida, ¿no? Qué bueno, súper. Bueno, bueno, chicos. Oye, no sé si lo han dicho los profes, pero tenemos una actividad voluntaria la otra semana. ¿Les comentaron sobre una poda en un colegio? Van a cortar el colegio. De la OPE. Voy a hablar con el profe ahora, pero en un colegio acá al lado que tiene unos parrones muy antiguos nos piden hacerle la poda como un poquito recuperativa. Es parrón. Ayer hicieron pitones, ¿cierto? Sí, pero esto es un parrón distinto. Igual se dejan cargadores de pitones. Estos son hartos parrones, entonces vamos a hacer grupos para que puedan ir en forma voluntaria a podar. Y estamos viendo después a las 5, que es el jueves, una ventana que tienen. Y después a las 5:30 estamos invitando a una gente externa para hacernos unas charlas. Ya tenemos casi listo una charla sobre biodinamismo. Y estamos viendo otros temas más, pero para que se reserven el día, próximo jueves, ¿ok? Les voy a decir al profesor Parry que les mande más información. Y lo que vengo a hacer ahora, aparte de saludarlos como hago siempre en el semestre, es recordarles que ya estamos en encuesta de servicio, como pusieron en sus carteles ahí. Así que no me voy a explayar mucho, solamente les quiero mostrar. Recordarles que esta es la encuesta, que hay un link para que lo puedan ya marcar con su teléfono. Y recordarles que en esta encuesta, a diferencia de la que hacemos con los profes, es para la sede, para que me encuesten a mí, al coordinador, a las coordinadoras de carrera, que están Marjorie y Concioli, y a todos los servicios que tiene la institución acá, por ejemplo, punto estudiantil, las plataformas, etc. Prácticamente todas las preguntas son del 1 al 7, siempre que el 7 es la mejor nota, pero hay una pregunta en particular que quiero que le tengan mucha atención, que es si ustedes recomiendan la sede o la institución, y es la única que es de 0 a 10. ¿Ah? Ahí las que nos interesan, que ojalá nos pongan un 10, somos 10 de 10, o si no, ojalá un 9, pero no más abajo, porque más abajo no suman. Es un indicador muy ácido que básicamente toma a todos los que nos ponen 9 y 10 y nos restan a toda la gente que nos pone del 0 al 6. ¿Ya? Y los 7 y los 8 no suman, no hacen ni bueno ni malo, por lo tanto son malos también. Entonces, y también pedirles que nos pongan todos sus comentarios al final. Hay un pequeño sector donde ustedes pueden poner comentarios generales, por ejemplo, les gustaría una cosa u otra o tienen algún tema muy puntual. Recuerden que nosotros con esta encuesta hacemos todos nuestros planes para lo que queda el semestre y a futuro. Cosas que se han hecho, por ejemplo, el cambio del auditorio, no sé si lo han visto el auditorio cómo está. Han cambiado el auditorio completo, la isla Calistenia que está fuera del punto estudiantil, se viene una sala gimnasio para alumnos, también en el -1, y más talleres. También recordarles que de los talleres que están dando punto estudiantil, como tenis de mesa, natación y fútbol, son con créditos que se les suma como optativos, ¿no? Tienen que hacer 12 créditos de optativos y estos talleres les dan 2. De a poquito suma, pero podrían hacer también completar los optativos con talleres de deporte. Eso, chicos, ¿dudas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Cómo estuvo la toma de ramos? ¿La toma de ramos estuvo bien o no? No. ¿Qué pasó? Hubieron muchos problemas, se cae la cuál? página cada rato. ¿Se cae la plataforma? Sí. Y de hecho muchos compañeros de otras secciones quedaron sin optativos. Sí, es que nos quedaron sin optativos porque se los tomaron todos. ¿Ah? Yo trato de programar como que se topen, pero hay muchos chicos que tomaron más de 1 o 3 y al final que empiezan a dejar sin cupos a otros. Pero ahí no hay, pues, por lo que nosotros teníamos entendido es que los de segundo semestre, sexto y octavo podían tomar los mismos optativos. No hay, por ejemplo, una preferencia para los que estamos ya en sexto o octavo, pero para los que están en segundo recién. Estos los segundos no tomaron nada.
Tú tomas optativos, no pueden tomar ninguno, y los de cuarto no tienen acceso a optativos. Los optativos son solamente ahora para sexto, o sea, son para sexto y octavo, y los toman todos entre sexto y octavo, los de segundo no toman ninguno. ¿Ya? Y los de cuarto, ellos por malla no tienen acceso a optativos. ¿Ya? Y no van a haber otros como... Porque yo recuerdo el primer año habían más optativos y ahora estaban como muy limitados. Eran más alumnos también. ¿Ya? Así que cuando entran alumnos, más optativos. Como tenemos como 25-30% de alumnos menos que antes, son también 25-30% menos de optativos. ¿Ya? Yo estoy viendo la posibilidad de programar uno más, en forma excepcional. ¿Ya? Pero no te puedo dar más adelanto que eso, lo estoy tratando de hacer. ¿Ya? Este semestre, aun cuando estamos ya fuera de plazo, porque la inscripción de ramos fue hasta el sábado pasado. Ya no se puede hacer más cambios de horario. ¿Ok? Entonces, disculpa, igual es como una pregunta un poco salida igual, pero si no quisiera tomar mentalidad emprendedora, por ejemplo, yo podría, como para los créditos, tomar un cuarto. no, mentalidad emprendedora es un ramo obligatorio de la malla. ¿Ah? ¿Ya? Cada lámina de tu malla es obligatoria. ¿Ya? Hay dos líneas que son como optativas. ¿Ya? Está el curso de formación cristiana, que ahí dice curso de formación cristiana, antes se llama optativo de formación cristiana. ¿Ya? Voy a elegir entre Porque es optativo porque tú optabas entre uno u otro, pero es un curso obligatorio. ¿Ya? Y están los optativos de formación general, que esos son los que doy yo aparte, y tienes que hacer al menos 3. ¿Ya? Si no pudiste hacer uno ahora, tienes que hagas 1 o 2 el próximo semestre y en el cuarto. Y excepcionalmente, como hubo falta de secciones, vamos a ver si podemos programar en verano. En verano también podemos programar optativos. ¿Okay? Recuerden que también que la oferta que yo doy de optativos es la nuestra. Hay optativos en otras carreras. Por ejemplo, si a alguien le gusta mucho la mecánica y le gustaría hacer un curso de mecánica, habla conmigo y vemos si hay algún curso de mecánica que les pueda servir. O de veterinaria, ahí tengo que hablar conmigo mismo a ver si es que le buscamos cupos en veterinaria, porque yo veo también las carreras de veterinaria. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer cursos que les sumen a sus intereses personales. La apicultura veterinaria está muy lleno. No, todavía no habían cupos por lo menos, pero el problema es que vienen más tarde, entonces los chicos no quieren tomar. ¿Pero eso ya para el próximo semestre? Sí, ya pasó el plazo, excepto este curso excepcional que quiero programar. Ahí voy a ver cómo lo hacen. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿No? Cuéntame. Yo quisiera tomar un optativo porque yo hablé con Cioli y yo me quedé fuera de tomar los optativos, pero ella no me dio ninguna oportunidad o ninguna otra opción. ¿Tengo todavía la posibilidad de tomar el optativo? Ya no. Para hasta el 24, Lo siento. más cambios. Yo ya no tengo el poder de hacer mi inscripción como posible. Yo también, porque así como ustedes cobran el Cerro La Toma Ramos ustedes el 9 de agosto, después empieza el asistido por nosotros, a mí también me cerran el asistido. Tampoco le puedo lograr. Ese curso, ese optativo adicional que están creando, si me imagino que van a priorizar a las personas que no tienen optativos, pero si hay cupos y a nosotros nos interesa los que sí tenemos optativos, podemos ocupar igual algún cupo ahí. Sí, ahí sí, como va a ser Ya. excepcional. Ya chicos, ¿no hay más dudas? Cuéntame. Disculpe, si queremos, por ejemplo, ya el próximo semestre tomar algún optativo de otra carrera, ¿dónde se encuentran esos optativos? Cuando tú tomas ramos, fíjate cuando entraste este semestre, seleccionar la sede de Puente Alto, estaba el botón de inscripción. Justo había un botoncito abajo que decía como programación de la sede. Ve la oferta completa de la sede. Y tú puedes sacar todos los cursos de la sede. Porque, por ejemplo, algo más cercano. Tú ves tu oferta de inglés, tu oferta de emprendimiento, qué sé yo. Pero son poquitas secciones porque son para ustedes. Pero hay como 30 secciones más de inglés. Entonces, a lo mejor si hay una sección de inglés que a ti te hace más cómodo, tú puedes buscarla y ver los requisitos de inscribir la otra sección. En el estricto rigor tú puedes bajar también la oferta de todas las secciones. Y eventualmente hacer algunos chicos que dicen, oye, ese yo estoy atrasado en inglés. Y todos los horarios a mí no me sirven. Entonces vienen a inscribir inglés en vez de perfil no hacer. Cuesta un poco porque hay que pedir el permiso, los cupos, lo hacen como el último día de la inscripción, lo más probable va a ser que no, porque ya no hay cupos, pero si lo hacemos bien al principio, podemos hacer la gestión para hacer. Igual que en el verano tú también puedes tomar entre otros. Ya, quedamos chicos. Desconecto el... Les dejo. Sí. Tú vas a estar después acá, ¿no? Sí, voy a estar acá en la... Ah, te lo guardo acá. O guárdalo en tu Sí, no voy a tocar. ahí. No, pero lo guardo acá en...
Dejo el computador prendido porque tengo una hora de colación. Pero dejo el computador prendido. Sensible. Ya, chicos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Bueno. Otra cosa importante, que no sé, lo dijo los demás, el 13 de septiembre hasta ahí hay plazo de eliminar una asignatura del semestre que ustedes digan, no, ya sé que no, le quiero sacar. Hasta el 13 de septiembre puedes retirar una asignatura sin el impacto de un ramo de raíz o otra cosa. Eso se lo dijo el otro grupo, aquí se le olvida. Ya. Entonces, estamos hablando para los que llegaron un poquito más tardío. Estamos hablando de los desórdenes fisiológicos, que son alteraciones por ambiente, muchas veces dadas en pre-cosecha y se dan en post-cosecha, y que alteran los productos. Se le conocen como desórdenes fisiológicos o como fisiopatía o enfermedad abiótica. De hecho, antiguamente en fitopatología había todo un área de estudio de estos desórdenes no asociados a un patógeno como estudio. ¿Ya? Y estamos empezando a hablar del frío porque es transversal en muchos productos, desórdenes fisiológicos por mal manejo de las temperaturas, y para eso hay que conocer entonces los grupos de, ¿cierto? de fruta y verdura que se asocian a quienes son sensibles al frío o no. Frío y no congelamiento, porque todos los productos bajo 0 grados, el agua interna se congela y se destruye la estructura al momento de elevarse las temperaturas. ¿Ya? En general, los productos que son no sensibles al frío, como les dije, se tienden a almacenar cercanos a los 0 grados sin daño y duran un muy buen tiempo así. Los productos que sean sensibles al frío, que como bien dijimos, alguna hortaliza de estación cálida, cuando llevan mucho tiempo almacenados a esas temperaturas, pueden tener problemas. ¿Ya? Ojo, daño por frío no es lo mismo que yo industrialmente congele una hortaliza para una hortaliza congelada, porque ahí el proceso será rápido y la ultracongelación. Acá son tiempos de exposición prolongados de almacenamiento a temperaturas que van a desencadenar un daño por frío en aquellos productos que son, hay alguien afuera, que son sensibles al frío. ¿Ya? Y como les dije, podemos asociar cosas tropicales, frutos tropicales, productos de estación cálida, que en general son sensibles al frío. ¿Ya? Entonces, tenemos hortalizas y vegetales en ambos grupos. Aquellos que son no sensibles al frío: manzana, damasco, cereza, uva, kiwi, pera, ciruela, frutilla, algunas variedades de durazno y de nectaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en general esos productos se almacenan cercanos a temperaturas de 0 grados, normalmente. ¿Ya? En post-cosecha. Y los vegetales, como el espárrago, fíjense, estación fría, brócoli, estación fría, zanahoria, estación fría, lechuga, estación fría y cálida, espinaca, coliflor, repollo, apio, ajo y bruselas, también son productos que son no sensibles al frío. Por el contrario, sensible al frío: palta, el plátano, la chirimoya, los cítricos son sensibles al frío, en mayor o menor grado. En la verdad son súper sensibles al frío. ¿Ya? Después tenemos la piña, el granado, la tuna, el pepino de fruta, la papaya, que son frutas más de tipo tropical, ¿cierto? Aquí podemos poner el fruto, la pitahaya también, como el fruto dragón, también están dentro de productos que son sensibles al frío. El pimiento, el pimentón, el tomate, la papa, la sandía, los zapallos y los porotos. Esto cubre para los productos que están enteros. Si yo tengo una palta, profe, y la trozo, la guardo en el refrigerador, es porque me la voy a comer ¿cuándo? Al otro día o en la tarde, pero no más, ¿cierto? Acá tiene que haber una combinación de bajas temperaturas y de tiempo de exposición a esa temperatura. ¿Pero por qué no sandía hasta los vegetales? ¿Ah? ¿Por qué no sandía hasta los vegetales?
Ah, porque la sandía se considera, por mucho que es una fruta que se consume, se analiza desde el punto de vista hortícola. Igual que el melón, son productos que lo ven los hortaliceros más que frutales. Fruteros no se meten en plantas que no son leñosas. Sí, básicamente, por esa razón. Por eso el tomate también, que es un fruto, lo consideramos hortaliza porque nuestro consumo va más por el lado del vegetal, ¿cierto? No comemos helado de tomate o corte de tomate en general, o tomate en postre, sino que por eso, ¿ya? Usted sí, ya. Ok. Bueno, video. Oh, me pasó lo mismo delante. Bueno, era un video explicativo de los desórdenes, es lo mismo que se lo puedo prestar en la imagen. Estos son 3 productos que tienen daño por frío. ¿Ya? La palta, ¿cierto? A veces muestra, sobre todo la palta verde. Espera, profe. ¿Ah? ¿Puede poner el video tú? Es que no. ¿Por qué? No, es que nos pasó con ¿Un profesor? un invitado anterior que el URL estaba cortado en vez de. ¿Qué dice arriba? Ahí está, falta la otra mitad del link. Ah. Copie la segunda línea. Ya. Gracias por la. Ah, claro, lo copió. ¿Y cómo lo puedo? ¿Lo hago rápido? Espera. ¿Ya? ¿Sí me quería ayudar? Ya, bien. No está descargado. Ya ven. Ahí. Me ganó. Te gané. Qué raro. Ahí sí. Ahí sí. Con la nueva bebida vegetal original de Natural Health. Mezclando, horneando, probando, con un sabor que no. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ramón Colín y les voy a hablar de los daños por frío en la conservación de alimentos, en el caso del jitomate. La refrigeración o aplicación de frío en alimentos es actualmente muy utilizada en la agricultura, ya que permite tener una mejor conservación, alargar la vida de anaquel de los productos y tener más tiempo para su comercialización. El jitomate es un fruto climatérico, ya que su maduración sigue después de ser cosechado. Es sensible al frío y presenta una corta vida de anaquel a temperatura ambiente. Su cosecha es manual y debe hacerse cuando hay temperaturas mayores a los 12 grados centígrados y sin presencia de humedad. Debe perder el calor de campo para ser seleccionado y después empacado para finalmente entrar a la cámara fría. El fruto es muy sensible, incluso aún sin ser cosechado puede presentar daños por frío si hay temperaturas durante la noche menores a los 5 grados centígrados por un periodo de 4 o más horas. Puede ser cosechado en diferentes etapas de maduración según su color. La problemática que presenta el jitomate es que su maduración no es homogénea. En un racimo, en una planta de tomate, podemos encontrar frutos completamente maduros o frutos con 3/4 verde y 1/4 rojo, o frutos verdes todavía. Esto dificulta su selección, su cosecha y su almacenamiento. Tiene una vida de anaquel muy corta en temperaturas ambiente mayores a los 25-27 grados. Su descomposición es aproximadamente en 7 días. Tiene una fácil deshidratación, ya que pierde peso fácilmente al perder humedad, y esto hace que pierda un valor económico, ya que se vende por kilos y el agricultor lo que quiere es tener más kilos, mejor rendimiento. Los síntomas de daño por frío principalmente son la alteración de la maduración. Vamos con los daños. Alteración de la maduración, se hace más lenta e irregular, que es la incapacidad de desarrollar completamente el color y el sabor. También puede haber un suavizamiento prematuro y aparición de manchas verdes que no se quitan aunque el fruto ya esté completamente maduro. El tomate rojo pierde su aroma y su sabor característico. Pérdida de aroma, sabor, esas coloraciones verdes en el tomate como que
no cambian, por más etileno que uno les ponga, no se van a degradar. Y el picado o puntilleo, que es especie como de pequeñas cavidades que se rompen y después dan todo el desarrollo para ataques de patógenos. Otro síntoma. ¿Sí? Alteración de color de la maduración, que por mucho que el tomate esté ya en un proceso de maduración no cambia el color externo, por más etileno que le ponga. Hacen que esas zonas se hagan insensibles al etileno propiamente tal. Otro síntoma es el picado o puntilleo, que son depresiones pequeñas en la superficie del jitomate. En las semillas puede tener un pardeamiento. Otro síntoma muy importante es el incremento de pudriciones, especialmente de la pudrición negra, que es ocasionada por la alternaria, un hongo patógeno para el jitomate. En algunos casos, cuando hay congelación, la temperatura debe de estar a menos. Eso es principalmente los síntomas que quería aquí mostrar. Fíjense que almacenar el tomate de temporada, el tomate de verano, a temperaturas muy bajas por un tiempo puede producir todos esos daños, que al final van a reducir la calidad y la post cosecha del producto. Entonces, el jitomate es tomate, es lo mismo, mismo concepto, mismo fruta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hay pequeñas variaciones en el tomate larga vida, que sí se puede almacenar a temperatura cercana a los 5 grados y que tiene mayor duración sin síntomas, versus el tomate de la temporada, que ya a los 7 a 10 días de almacenamiento puede tener problemas. Ya, yo me compré en el verano un tomate, lo guardé en el refrigerador, espero comérmelo durante esa semana. Después de eso ya van a empezar a aparecer síntomas. No aparecen al inmediato, aparecen con un tiempo de exposición, ¿ya? Entonces, va a depender de un producto que dura aproximadamente 21 días en almacenamiento, que puede ser el tomate, podemos reducirlo drásticamente por tener las temperaturas bajas, ¿ya? Gracias por la acotación del link, me pasó lo mismo con otro curso entonces. Que estas depresiones que vemos en el limón aquí, esas depresiones y con crecimiento de microorganismos en el pimentón, cambios de coloración, de sabor y aroma en la palta en el invierno, que la partimos y está toda gris por dentro, es por daño por frío. Profe, pero hablando del tomate un poquito atrás que quedó, es una planta bianual. El tomate sí, se considera cosecha anual. Sí, cosecha anual. Por esa razón es producción anual para evitar el invierno. Además que nosotros, bianual en condiciones tropicales, porque si nosotros con nuestro invierno se nos mueren las plantas por helado, por bajo frío, invierno. Es que en la casa me pasó que puse 2 plantas y resistieron este invierno, ya tienen producción, pero me pasó eso de la pudrición negra de la alternaria, eso sí. Por el frío que tuvo el tomate en su momento, que la hizo propensa a la alternaria. Y otros frutos quedaron con ese color verde, pero pensé que era vidosa, pero no van a madurar por el tema de temperatura. Hasta ahí nomás llegan. Los típicos de mayo, fines de mayo, quedaron en estado inmaduro y no van a llegar a madurar, quedaron ahí nomás. Ya que esa semilla no te sirve mucho porque no están maduras. ¿Ya pensás que pudiéramos tener un invernadero? ¿Podría pasar en un invernadero porque llegaríamos 5 grados? No debería, en un invernadero. Pero si están al aire libre, sí. Ya. Buena pregunta, Raúl. Vamos a la siguiente. Estos son los daños, entonces, estas depresiones o picados, incluso como con zonas decoloradas, que alternaria u otros hongos que están presentes la empiezan a evitar. Este daño por frío son más de 2 semanas, a 5 grados Celsius. Entonces, cuando nos sobra pimentón, congelemos, mucho más fácil y evitar problemas que dejarlo en el refrigerador por X tiempo. Además, en esa condición generamos que haya más microorganismos en el lugar de almacenamiento que generalmente se comparten con otras cosas. Daño en la palta. Fíjense, afuera de la palta los síntomas, sobre todo la palta verde o la palta fuerte, se ven estas manchitas oscuras, es porque ha tenido un problema con el congelación o con frío. Y de hecho esas paltas prefrías, cuando uno las parte en invierno siempre es muy común tener una paltita así, ¿cierto? Con zonas en los haces vasculares, si se dan cuenta, necrótico, o con avance de colores grisáceos cerca del cuesco o de la semilla, donde uno encuentra este daño por frío.
Y no es que esté sobremadura, sino que fue almacenada por frío cuando no deberían hacerlo. Y no me gusta mucho consumir las paltas pre-enfriadas o que vienen frías de otros lugares por lo mismo, porque muchas de esas se ven muy bonitas por fuera y al partirla encontramos daño por frío en el almacenamiento. ¿Por qué se hace eso? Porque hay ciertas condiciones de bajar atmósfera con frío en que toleran un cierto tiempo más y es mucho más fácil transportar y manejar frutas con temperaturas bajas que con el óptimo, que serían 10 grados Celsius en el transporte. Eso sucede lo mismo cuando usted deja la palta molida en el refrigerador. También. Y el ácido Y además se oxidan. ¿Y el ácido cítrico evita eso justamente? Claro, porque el ácido cítrico lo que evita ahí es la oxidación de grasas. ¿Y la leche por qué? También, porque al ser una grasa, como que genera una especie de emulsión sobre eso y se mantiene la condición. Aparte la leche tiene ácido láctico. Entonces el ácido láctico y la leche hace el control de la grasa. Puede echarle también agua mineral con gas o soda con gas para no cambiarle tanto el sabor, también se puede hacer como alternativa. Ya, daño por frío, independiente del estado de madurez, esas ampollas que ustedes ven acá, quizás en los hombros en este caso, son daños por frío. El problema es que esas cosas se van a rajar y van a dejar el paso a microorganismos. Como vimos en el tomate, se cambia el sabor. Hay marchitez de semillas y es un poco lo que vamos a hacer en un laboratorio. Vamos a someter hortalizas a daño por frío, lo vamos a dejar por 2 semanas para que vean los efectos de distintas cosas. Bueno, en general las temperaturas óptimas para el almacenamiento y transporte: 3 grados para espárragos y para arándanos, incluso llegando a 0 grados. ¿Ya? Se pueden almacenar con atmósfera controlada. El melón, alguna variedad de manzana, 4 grados. El kumquat, la mandarina, la naranja, en algunos casos se pueden hacer hasta 5. ¿Ya? Pero fíjense, el plátano, la chirimoya, el limón, el mangostino, que es un fruto muy similar al tomate, zapote, tomate, etc., son frutos tropicales que requieren un mínimo de 13 grados Celsius para el transporte y el almacenamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo común? Cuando nosotros compramos el tomate está o a más temperatura en el ambiente, ya desde esta época en adelante, o está muy frío en el refrigerador. Entonces, insisto, la mejor forma de evitar pérdidas de consumidor es el consumo consciente y no sobrecargar más, aunque estén en oferta las cosas, los lugares con productos, porque finalmente los terminamos perdiendo y vuelve a caer el concepto de lo barato cuesta caro. Un paréntesis: enfriamiento y no congelamiento. Todos los productos hortícolas, si se almacenan por un tiempo prolongado en temperaturas bajo los menos 0,5, ¿ya? No un enfriamiento a menos 20 o menos 40 y de ahí para abajo, sino que en temperaturas cercanas a los 0 grados, ¿ya? Pueden tener daño por congelación. ¿Cómo ocurre? Tengo una cámara de frío, almaceno manzanas, que vimos que a 3 grados se almacenan, empieza a fallar el termostato, hay bloques de hielo por acá, justo una caja quedó cerca de ese bloque de hielo, la temperatura en la manzana era de menos 1 grado, empezó a haber un daño que al tiempo de exposición puede generar oxidaciones y destrucción de las estructuras, decoloración, dejan de madurar, etc. ¿Ya? Todos los productos hortofrutícolas, todos tienen daño por congelamiento. Daño por frío solo aquellos que son sensibles al frío. Pregunta de prueba. ¿Ya? Porque muchos me confunden congelación, porque es helado, con frío. Frío es entre 0 y la temperatura mínima de transporte y almacenamiento. Congelación son temperaturas consistentes y prolongadas de menos 0,5 hacia abajo. ¿Qué es lo que se congela? El agua interna de los productos. Frío entre 0 grados y la temperatura mínima de almacenamiento, y congelación bajo los menos 0,5 de temperatura. Y la congelación se puede ver por efectos de cambios de color, ruptura de estructura, etc. ¿Ya? Como les decía, el punto de congelación de todas las hortalizas y frutales, dependiendo un poco también del grosor de la cáscara
es cercano a lo menos 0,5 grados y se produce un colapso, una ruptura, porque el agua, ¿cierto? Estos cristales se rompen y empiezan a generar problemas de integridad en los tejidos. Y como les decía, esto no ocurre normalmente en un campo, sino que ocurre en una cámara de frío en que hay un mal diseño del sistema de refrigeración, o hay un fallo en los termostatos, y es responsabilidad absolutamente del ser humano este fenómeno y no del producto. Almacenamos bien el producto, venía con buena calidad, manejamos mal la temperatura en el lugar de almacenamiento, pérdida. Por ejemplo, aquí no es un efecto de sol, sino que esa coliflor quedó almacenada a una muy baja temperatura y se tiñe, se torna de un color amarillo. ¿Ya? ¿Se puede confundir con un etileno? Sí, pero aquí, un cambio, aquí le puse un color cuadrado similar al color de la coliflor para que vean que es un color amarillento. Y además, lo más probable es que si yo lo coloco en una olla, esa coliflor se va a desintegrar. Pero en otro ramo, un profesor parecido a usted nos dijo que se congelaban las coliflores. Sí, pero se congelan a menos 20. A menos 20 o menos 40. Acá estamos hablando de una exposición de temperaturas muy cercanas a cero por un tiempo prolongado. ¿Ya? O sea, menos 0,5, menos 1. Y son daños que se dan. No es tan probable que se den, pero aquí, fíjense que aquí están almacenados menos 0,8. En el refrigerador, en el freezer, en el frigider, como se llama, arriba, tenemos menos 4, menos 5. ¿Ya? Difícilmente un producto va a tener un daño así, a no ser que su temperatura fuera un poco menor. O sea, un poco más cercano a cero. Pero creo que no entendí, entonces, que dijo de los menos 20, que ahí no se da. No, pues, es un proceso que no fue la clase del día lunes, ¿o no? Donde hablamos de congelación. Es distinto un proceso de congelación de hortalizas y frutas, si me doy cuenta, porque las dos Javier es un proceso de congelación, donde rápidamente el producto se somete a un flash de congelación y después se almacena. Y ahí no pierde ni color ni nada, hay tratamiento previo. Pero se almacena congelado. Se almacena directamente. Y de hecho se le hace un tratamiento de escaldado, un golpe de calor y se guarda. Y aquí, no, acá es que dejé, por ejemplo, una caja al lado de una cosa que está con temperatura muy cercana a cero, que empieza a bajar, menos 2, menos 3, que son temperaturas más altas que el proceso de congelación. Esos son los que producen el daño por congelamiento. Porque tiene una temperatura así como fija. Claro. Y además después se va a arreglar el sistema, va a estar con una temperatura más alta. En cambio el frío te mantiene frío hasta que tú lo cocinas. Pero si yo eso lo mantuviera todo el rato a menos 0,8. Se termina pudriendo porque esa temperatura es más baja que lo óptimo de mantener congelado un producto. Lo óptimo de mantener congelado un producto era menos 18. El refrigerador arriba, cuando tú pones el helado en las cartilas, tiene menos 18. No temperaturas muy cercanas a cero donde se producen daño. ¿Ya? Por eso es daño por congelamiento, no congelación, que son procesos distintos. En la congelación, como vieron ustedes, hago una inactivación enzimática, congelo, lo mantengo congelado hasta que lo cocino. Ya, desórdenes fisiológicos, vamos a ir por producto, partiendo por doña Cereza. Ustedes saben la importancia de este fruto para Chile. Y el primero que se leí se llama pitting o depresión superficial, que es básicamente un daño de hendidura de la fruta o por el pitting. ¿Ya? El nivel de incidencia de este desorden varía de año a año y de huerto a huerto, siendo ciertas variedades más sensibles a el pitting, empezando por doña variedad Vinca, una variedad muy antigua, ¿ya? O sea, la más resistente, perdón, y las susceptibles tenemos la Estela, que es más conocida, Rainier, que son la más susceptible, la Rainier y Estela medianamente susceptibles. ¿Por qué creen ustedes que se le puede producir una depresión a un fruto? ¿Quién es el responsable de esta depresión? El humano. Sí. Te digo ya, desde una alternativa es el ser humano. ¿Por qué se produce pitting o depresión superficial?
están llamando. ¿No? Mensajes. Por falta de volumen. Ya. Sí. Me voy a adelantar. Daño mecánico producto de la manipulación y maltrato en cosecha. El principal responsable del PIT, no este desorden fisiológico, es por el ser humano que le pagan por caja diario de cosecha y métale rapidez al asunto, machucones, pum, PIT. O sea, básicamente es un daño que no se observa tanto a nivel de cosecha, pero en post cosecha se observa. O sea, como que es un machucón, un moretoncito, y después el efecto del moretón se ve en post cosecha. ¿Ya? Es un colapso de las células que están por debajo de la piel, de la hipodermis. Literalmente es un moretón, por decirlo así. Y que después, con el tiempo, esa zona que está más blanda empieza a formar la depresión. ¿Ya? En la zona de 1 a 3 milímetros de tamaño y se induce de cosecha, pero los síntomas, como les decía, se manifiestan al almacenar en frío la cereza. ¿Ya? A los primeros días, dentro de la primera semana, se empiezan a observar los daños. Obviamente, un fruto más blando o deshidratado es más sensible a este daño de post cosecha. O sea, aquellas que están cosechando con alta temperatura o llevan mucho tiempo en los alcajones y han sido maltratados, ya sea el camino que pasó el tractor estaba lleno de hoyo y utilizamos las cerezas que eran con machucones, o que la persona que cosechó no estaba capacitada y llegaba y sacaba la fruta y metía los dedos, todo eso impacta en post cosecha. Por eso los daños van a variar dependiendo de año a año y van a depender también de huerto a huerto. ¿Ya? Entonces, la capa externa no se daña, sino que la depresión ocurre bajo esta epidermis. ¿Ya? Bajo esta epidermis. Mientras más madura la fruta, más sensible al pitting. Como les decía, daño mecánico producto de la manipulación, maltrato en post cosecha, en la línea de selección, en el embalaje y en el transporte. Golpes, moretones asociados a que recibe la fruta, pitting. Eso es el pitting. No es nada más ni nada menos que totalmente, absolutamente evitable, ¿cierto? Mayor firmeza, menor desorden. Mientras más dura esté la fruta, mejor aguanta el impacto. Como bien decía un compañero, ustedes tienen que ver un tema con fertilidad también, tienen que ver, no directamente asociado. En general, las frutas extremas, inmaduras y sobremaduras, son las que más incidencia tienen al desorden. ¿Ya? Y cuando hay frutas con pitting, ¿cuál es el problema? La cereza se almacena a 0 grados por norma. Pero al almacenar frutas que ya van blandas o están machucadas, los síntomas son mucho más notorios del pitting. No es culpa de la temperatura per se, sino que el machucón se expresa con una baja temperatura. ¿Cómo lo controlamos? Controlando todos aquellos factores que eviten el golpe y los estados de madurez de la fruta. Elegir variedades más resistentes, ¿cierto? Estado de madurez adecuado, de firmeza adecuada y, ¿cierto?, todo lo que corresponde a un adecuado manipuleo de esta fruta en el campo. Lo más importante es prevenir daño físico, ¿ya? No las condiciones de almacenamiento. Y, ¿cierto?, separar la fruta según la firmeza, ¿ya? Y en general el índice mayor de 80, que es más de dureza, es un aparato que lo van a ver en línea, no lo tenemos acá en el tubo, ¿ya? Mide la firmeza de la fruta y sobre 80 Durofel, que llega hasta 100, escala de 80 a 100 es firme y no resiste el daño, ¿ya? Pueden agregar algo para manejar la madurez o el tamaño de las frutas antes de la cosecha, para homogeneizar el estado de crecimiento de la fruta, con aplicación suave de ácido giberélico a una proporción de muy baja partes por millón, más o menos unos 20 días antes de la cosecha, ¿ya?
Y eso reduce el impacto de una mala manipulación o de un pillo. ¿Qué otro control es súper importante hacer acá? La cosecha cereza en otros países mecanizada, aquí mayoritariamente hay una mezcla entre mecanizada y manual. ¿Ya? ¿Qué harían ustedes si van a contratar a una empresa o personas para cosechar cereza? ¿Qué es lo primero que harían? Capacitar. Fíjense la importancia de capacitar. La cereza se toma así, se saca con el palito, no se arranca la fruta, no se toma la fruta, cosas que son básicas, ¿ya? De hecho la cereza se cosecha con pedicelo, con palito, no se saca, no se arranca, pero a veces más vale un buen trabajo en calidad que en cantidad, pero todavía tenemos el tema que les pagan por caja y eso llama a que sea lo más rápido posible y no necesariamente lo más meticuloso. Señor Cabrera. Con automatizada se refiere como con máquina. Maquinaria, sí, que pasan por línea y cosechan la fruta. Ahora, esas maquinarias por dentro están acolichadas para que el impacto de la fruta sea lo menor posible. Partidura, sí. Pero ahora sí, el mecanizado tiene mayor índice de incidencia. Sí, puede tener mayor pitting, por lo tanto ahí sí es importante manejar quizás la aplicación con ácido fibrélico para que el estado de madurez sea parecido. Cracking. Ouch, duele. Lluvia en primavera. Ahora, fuera de contexto, las heladas del otro día fueron fatales para los prunos y fatales para la cereza. La lluvia con hielo no produce daño a la fruta en estos momentos, pero ¿qué problema tenemos en las flores? Aborto floral, destrucción de flores, carga, calcular bien el tema del raleo va a ser súper importante en estos días en el cerezo de la zona sur, en el cerezo de la zona norte, con frutos ya cuajados, que es un poco más embarrada. Digo Montepatria, que es como el extremo norte de producción de cerezo en Chile. Ya. Cracking. El cracking se da sobre todo en la zona sur de Chile, debido a lluvias en el momento de la maduración muy cercana a la cosecha de los frutos. Una lluvia en noviembre, ¿cierto? Y esto básicamente hace que en ciertas temporadas haya más o menos efecto del cracking. También se puede mejorar con ácido fibrélico en la fruta, etc. Y dentro de la variedad, una variedad clásica de cereza que es la Lamis, es la más resistente a la partidura. La variedad Brooks, Chinook, Pink, es una variedad muy antigua, es súper sensible. El cracking, como dice el nombre, es una partidura, rajadura. ¿Por qué? Porque el agua que queda en la superficie del fruto la absorbe el fruto, las células crecen más de lo que necesitan y ante una alta temperatura se raja. ¿Ya? Y hay rajaduras que incluyen la zona cercana al pedicelo o la rajadura que es cierto en forma transversal en el fruto. Pequeñas grietas o partiduras en la superficie del fruto y al someterla al frío, el agua por compresión, por diferencias térmicas en almacenamiento, se raja. ¿Se puede detectar el daño en el momento de la cosecha? Sí. Y de hecho uno debería optar por el mercado rápido de venta, mercado nacional, porque esos productos con el frío, con el cambio térmico, se van a rajar igual en post cosecha. Y que se rajen en post cosecha implica calidad, presencia de microorganismos y pérdida total del lote asociado. ¿Cómo controlamos el cracking? No vamos a controlar la lluvia, que es muy difícil. ¿Ya? Como les decía, el agua en la superficie, entre contacto, ¿ya? La célula debajo de la cutícula absorben el agua por osmosis, aumenta el volumen, el peso, el volumen y se terminan rajando. Una lluvia en fruto verde recién cuajado, obviamente que no sea agua, hielo, que rompa todo, es menos dolorosa que una lluvia cercana a la mayor madurez. ¿Sí? Tiene el agua y no el producto, por ejemplo, cuando quieren evitar esas heladas que aplica el producto líquido y no sucede eso. Pero es que la helada, bueno, también una helada en la zona de producción de fruta, ¿qué me implica?
Y yo, Raúl, pensaría o cambiar la variedad o cambiar el rubro frutícola. Porque si tengo la en el momento en que estoy cosechando, ahí no puedo hacer agua, ¿no? ¿Qué podría hacer? Ventilación, temperatura u otra cosa. En los cerezos es muy común, sobre todo en la séptima región, que controlen el haz con helicóptero. Y son súper desagradables para los vecinos que viven cerca, porque imagínense que la helada los controlan durante la noche, están con los helicópteros ahí, cero dormir, no sé si a alguien le ha pasado. Pero en la zona de la sexta región, cerca de los Miranda, por ahí, es bien común escuchar helicópteros nocturnos de control de heladas. No muy agradable. Pero para la helada a veces suelen regar. Sí, suelen regar, pero ahí voy a tomar la idea. Riego, porque ahí va a ser peor. Entonces ahí hago mérito del seguro agrícola que contraté, recupero parte de los costos, o me cambio absolutamente el rubro si las heladas van a ser cada vez más recurrentes, heladas negras, porque son heladas polares las que son de primavera. Pero entonces ¿es como contraproducente o no lo es en algunos casos? En ese momento, si la fruta está cercana a cosecha, voy a hacer un gasto para controlar algo que va a hacer aumentar el costo. Entonces ahí, llamando a agencias de seguro contratado, que espero que hayan contratado, tuve tal daño, evalúenlo, vean cuál es el impacto en la producción, lleguen a un consenso, etc. Y obviamente te devuelven el tiempo, no, el 80, más o menos 70% de un desastre ese. Ya. Mientras más sólidos solubles, ¿qué pasa si tengo un raleo excesivo y tengo fruta muy grande? Esa fruta es más sensible a un alcraine. Calibres muy grandes, sobre maduro, etc. ¿Qué puedo hacer para el control? No tengo muchas cosas. ¿Qué puedo hacer? Un cobertor o malla plástica cercano a los 10 o 15 grados, 15 días de cosecha. ¿Ya? Son las mismas que se usan para las heladas, como mallas, que pueden ayudar a mitigar el tamaño de la gota, hacer que sea como una especie de rocío, ¿ya? Y que no llegue a ser una gota propiamente tal, porque el golpeteo continuo de la gota además ayuda a ablandar la zona. Es una opción, no es la mejor, pero ayuda. Aplicaciones de calcio previo a la cosecha también con fertilizantes como foliares disminuye la incidencia de la partidura. Entonces, en ese caso, tanto para la helada como para, en este caso, la lluvia, en ese caso, Raúl, si yo me anticipo que tengo una zona con alto y puede que coincida con la madurez, hacer aplicaciones foliares de calcio y boro, ambos dos, con algún estimulante. Ahora se usa mucho estimulante en base a alga, como el kelpa, ya que proviene de una alga parda africana que ayuda a resistencia a este tipo de cosas. Entonces hay algunos productos como multivitamínicos, por decirlo así, pero pensando en la protección de la fruta. ¿Sí? Y la forma que se usaba como por usa o cuando hacían como plantar muchas plantas para poder ver si algunas se desarrollaban de mejor forma, en lo que había pasado al semestre anterior. ¿Puede como existir eso, pero como para cosas de la cosecha? Sí, de hecho mucho del mejoramiento genético en planta se hace pensando en algún factor que hace que duren más tiempo, evitar la oxidación de frutas cortadas, resistencia al aire, etc. Por ejemplo, el año 2023, primavera 2023, teníamos el fenómeno del Niño empezando, y ese año hubieron lluvias primaverales y en la feria uno veía botado todas las cerezas con cracking prácticamente, con partidura a un precio mucho más barato y con una gran cantidad. ¿Por qué? Porque el exportador en ese caso dice, esta fruta ¿se puede consumir todavía? Sí, las personas quizás van a tener un criterio de mayor o menor cracking para seleccionarla en la compra, pero es eso preferible a perder exportaciones porque no me la van a recibir y va a ser todo rechazado.
Ya. Aquí les presento, aquí les presento una cereza normal arriba y una cereza anormal de abajo. Parda oxidada por una mala selección en la atmósfera modificada principalmente, o temperatura inadecuada de almacenamiento en la atmósfera modificada, donde hay exceso de CO2. ¿Ya? Y esto se da porque el cerezo se transporta en envases de bolsas de la atmósfera modificada, donde aquí la seleccioné mal, ya sea porque no era para la variedad adecuada, porque no era para la cantidad de carga que guardé por cada bolsa adecuada, o porque manejé mal las temperaturas, ¿ya? En el almacenamiento. Y ese exceso de CO2, ¿ya? Que lo vamos a ver en su momento cuál es el porcentaje de CO2 de atmósfera modificada para cada fruto, genera ese daño interno. Por fuera no se ve básicamente una exudación y un color más pardo, y por dentro ese mismo color se ve en el interior, ¿ya? Y además, como hay más CO2, el producto está haciendo anaerobiosis y por lo tanto salen colores de alcohol, aparecen aromas, ¿cierto? Y fermentaciones asociadas al producto. Entonces, una buena técnica, que es la atmósfera modificada por una mala selección, ya sea de la bolsa o por una mala selección de temperatura, produce este daño en post cosecha. Si se dan cuenta, todos estos daños son evitables, todos. Quizá el cracking un poco menos. Justo este año me tocó una lluvia que nunca había llovido en noviembre y llovió en noviembre. Ya, te lo puedo comprar. Pero toda la mayoría de estos casos, todos, son totalmente manejables por el hombre. ¿No podríamos exportar entonces cereza al vacío? No se puede. Ningún producto fresco o hortaliza al vacío se puede, ninguno. Porque todos tienen una tasa de respiración. Salvo algunos frutos secos, que son prácticamente nula respiración, y que uno las puede guardar en el vacío, pero ahí básicamente el costo de esa tecnología versus llevarlo entero no hay mucha diferencia. Ya. Entonces, la concentración de CO2 en el sistema atmósfera modificada está, como les decía, determinada por la respiración del producto, la bolsa inadecuada, el volumen de fruta. Si yo echo más o menos de lo que dice la bolsa, también voy a tener problemas. Y daño, básicamente, en el envoltorio, que haya estado abierto, que haya estado puesto en una atmósfera distinta, etc. En general, ¿cierto? Esta diferencia de CO2 también están dadas porque el producto está respirando, como decía Raúl. No se puede enterar algo más. Y esa respiración, si yo la tengo más temperatura, va a ser más, y por lo tanto va a ser más el CO2 que voy a emitir, y generan niveles superiores al 30%. En general se usan hasta 15% de CO2 en el caso del cerezo. Entonces, una gran cantidad de CO2 para que se produzca este daño, independiente de la cantidad de oxígeno que tenga la bolsa. Como les decía, el óptimo es cercano a 10-15% CO2 y el oxígeno entre 3 a 10. Y si no se mantiene la cadena de frío cercana a 0 grados, por muy buena atmósfera modificada que sea, tarde o temprano ese equilibrio de gases se rompe y podemos tener daño por cierto CO2. Hay maneras de regular, digamos, de registrar la temperatura, de ver cualquier efecto o daño en toda la cadena, como para evitar un problema así asociado. Ya, 12:40, break de 20 minutos, a la 1 volvemos con desórdenes en cítrico y en pan. ¿Ya? Donde vamos a hablar, entre otras cosas, del bufado, de la granulación, de la oleogerosis, de la peteca en cítrico. ¿Ya? Después seguimos, 20 minutos para seguir. 20 minutes later. 3 segundos. 1, 0, partimos. Ya, entonces en la segunda parte vamos a ver. ¿Va a grabar ahora?
Ya estoy grabando. Ah, ya. Vamos a ver entonces el desorden fisiológico en los frutos, digamos, persistentes. Y vamos a basarnos en cítricos y la palta como productos de importancia de estos persistentes. Ambos de origen subtropical, por ende sensibles al frío, ¿ya? Ambos grupos, ¿ya? Y el daño, vamos a partir con los cítricos, donde vamos a separar los principales desórdenes fisiológicos que se observan según el producto. En limones uno va a presenciar principalmente dos desórdenes fisiológicos. La peteca, que es un tipo de síntoma de daño por frío, y la oleocelosis, que tiene que ver con esta explosión de las glándulas de aceite esenciales que producen manchas externas en el producto. En la naranja se da lo que se llama el agrietamiento o grising, ¿ya? Que es agrietamiento. En la granulación, que es una naranja seca o parte de los granitos secos. Y la oleocelosis también, que como les dije es una explosión o destrucción de las moléculas de aceite de la cáscara externa que se llama flavedo o, desde el punto de vista botánico, de la epidermis. Entonces, la oleocelosis solamente es de la cáscara externa del epidermis. No, iba a decir de condición, no de calidad. Y las mandarinas, vamos a ver el bufado, que es la pelpafil o pafines, que es la separación del albedo y el flavedo con la parte interna, como si tuvieran aire adentro. ¿Eso se considera mal? Sí, es un defecto, porque en ese espacio a veces se generan microorganismos, penicilio y otros. Y la oleocelosis también, que es común en todos los cítricos, que es esta ruptura de glándulas de aceite. Y vamos a ver cuál es la principal razón de ser de eso. Vamos a partir por la peteca, los limones. Y este desorden se da, ¿cierto? En limones más de invierno y en aquellos que están en el árbol permanentemente, sobremadurando, estando ahí tranquilitamente. Esos que están sobremaduros, que llevan mucho tiempo en el árbol, después de cosechados, son muy susceptibles al daño por peteca, que es una cavidad que se ocurre en el flavedo, que se oxida y que puede oxidar la parte blanca de la cáscara del limón, o llamado albedo. ¿Ya? Los síntomas son pecas o peteca, ya común en limones, son depresiones oxidadas en esta zona. Y si uno se acerca hacia la parte interna, se ve que la parte blanca está oxidada debajo de esos puntos. ¿Ya? Manchas un día de color gris, más o menos de circulares, de hasta 1 centímetro, o digamos de 1 centímetro cuadrado de desarrollo, ubicadas desordenadas, no tienen ninguna incidencia, que la zona del pedicelo es más sensible, no, están en forma desordenada, ¿ya? Y aparecen, ¿cierto?, tanto en el huerto como en poco seco. En aquellos árboles con frutos que están mucho tiempo en el árbol, son más sensibles por el estado sobremaduro, las frutas grandes, a esto, ¿ya? Y aparecen y se consideran como un daño por frío porque aparecen después de 1 semana almacenados en frío. Los limones por lo general se almacenan a 10 grados, eso es óptimo, ¿ya? Y los primeros síntomas aparecen al tiro, o sea, a la semana en ese almacenamiento, en frío. Como les decía, se oxida la parte del albedo con la parte de la mesocarpo. El albedo es lo mismo que el mesocarpo, botánicamente hablando, en los cítricos, ya con ese daño. Como les decía, tiene que ver con momentos muy helados o fríos de la temporada para la recolección. Generalmente no afectan a la pulpa, sino que un daño al albedo y al flavedo. Ya la pulpa, la naranja o el limón, principalmente el limón, no se va a ver afectado, pero sí la causa, el patrón. ¿Tú tenías la mano levantada, Javier? Disculpa. ¿Sí tenías pregunta? Yo iba a preguntar porque habla del almacenamiento, pero después le iba a preguntar en qué caso salían en el campo. Y ahí ya, en el campo se da en frutas que están lluvias invernales intensas, heladas o temperaturas bajas en el campo.
¿ya? Este otoño hubo harta peteca porque se dio una condición de lluvias y se dio una condición de bajas temperaturas, más otoñales que invernales, ¿ya? Sobremadurez en el árbol. Y esto es una cosa que uno ve en todos lados. Cuando la fruta está madura en los cítricos, coséchenla, no las dejen ahí como adorno. No las dejen como que hay una visita internacional y ponemos naranjas con cable en el árbol del presidencial. No, se sacan. Yo tengo menos. Lo ordinario. ¿Qué ocurrió? Malas podas, cuando hay chupones, cuando hay un exceso de crecimiento vigoroso y quedan pocas frutas y muy grandes, son más sensibles a esto. Y otra cosa, que cuando uno controla arañita o controla pulgones u otras plagas, ¿cierto?, asociadas que son chupadoras, ¿ya? El aceite muy cerca de cosecha no se alcanza a diluir bien y ese aceite genera una especie como de microclima acentuando las hendiduras por peteca. Por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que sea un bloqueo, ¿ya?, a esta zona del flavedo, como una cera muy gruesa que a los cítricos en general se le aplica en cera para el brillo, mejorar esa observación organoléptica de una fruta brillosa. También hay ceras que pueden hacer que esa impermeabilidad haga que se oxiden con mayor forma, que el oxígeno no salga hacia afuera en las glándulas que están bajo el flavedo y se genera un daño por frío en el almacenamiento. Entonces hay que tener ojo en las aplicaciones de aceite de impresión para el control de plagas, ¿cierto?, como pulgones, como conchuelas, como arañitas, en momentos cercanos a la cosecha, que se diluyan bien en el ambiente y que no queden como una barrera que aumente el oxígeno en esa zona. Entonces la peteca se considera un daño generalmente que se da en las primeras semanas a baja temperatura de almacenamiento. Pero insisto, los limones se deben almacenar sobre 10 grados Celsius, ¿ya? Entonces uno podría hacer una prueba, unos días bajo los 10 grados Celsius, 6 síntomas. 6 síntomas iniciales rápidos de peteca o hendidura. Ya hay un problema de almacenamiento, y ¿qué hago? Busco un mercado más cercano, rápidamente los vendo en un mercado local. Se puede hacer almacenar, y aquí esto es lo lógico, a 13 grados Celsius los cítricos, en este caso los limones, con un 90% humedad, no rocío, humedad, o sea que hay humedad en el ambiente, y bajas concentraciones de CO2 para evitar que haya una buena respiración, ¿ya? Entonces, totalmente evitable, sí evitable en el caso de que coseché los frutos en el momento adecuado, no apliqué ceras, ni apliqué, ¿cierto?, o apliqué una cera adecuada, o no hice una aplicación de aceite miscible antes de la cosecha. Se puede controlar. Vamos a la oleocelosis. La oleocelosis se da también por culpa de cosechas a muy bajas temperaturas durante la temporada. Entonces contratamos a Eduardo, por ejemplo, acá, maestro citriquero, y va a cosechar limones. Usted va a la costa y son las 9 de la mañana y está con todas las ganas de cosechar limones y el jefe le dice, no todavía. Y usted dice, el jefe flojo, quiere ir a tomar desayuno. Sí, puede ser, pero está evitando que usted tenga oleocelosis. ¿Por qué? Porque hay una norma que tiene que ver con agrometeorología, en que el rocío o la acumulación de agua en una zona húmeda se da cuando la temperatura es muy cercana al punto rocío, y eso es con el polvo húmedo, con la temperatura mínima. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para evitar que haya acumulación de agua, de humedad del sector? Es cosechar con 2 a 3 grados más que la mínima del bulbo que quedó en la estación meteorológica, o la temperatura que ustedes saben que tiene la estación meteorológica. Se mide la temperatura del aire, estamos sobre 3 grados Celsius, lo más probable es que la humedad no condense y se forme rocío, porque esa fruta, ¿cierto?, eliminó el problema del rocío en su momento. Entonces las cosechas muy tempranas en cítrico o a bajas temperaturas, ni por nada, en todos son sensibles. Dentro de esas, las limones.
y se ven manchas verde olivácea, amarillenta en los cítricos, ¿ya? En que la epidermis del flavero, o sea, del exocarpo o el epicarpo, se daña. Adentro la fruta no tiene ningún problema, pero visualmente se ve como un efecto de quemado o que algo le pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que entró agua a las glándulas de aceite y por presión se revientan y se manchan. Pero no daña hacia más adentro, solamente daña la cáscara. Es un tema visual. Si alguien me dice, me voy a hacer una limonada con limón con una celulosa y me va a producir algo, nada. El limón está perfecto con el tema más visual. Y se evita cosechando a una temperatura de 2 a 3 grados más que el bulbo húmedo, que detecta la temperatura mínima del día para evitar el rocío en la cosecha. Como les decía, la causa es una destrucción de las glándulas de aceite por entrada de agua, ¿ya? El daño se puede producir en post cosecha, en la cosecha y en recolección, cuando hay cambios fuertes de temperatura, ¿ya? Principalmente, y las glándulas de aceite son básicamente, a medida que entra más agua, esa turgencia hace que se rompan. ¿Cómo controlo esto? Hay varias formas. La principal es cosechar después del desayuno con el jefe, 9, 10 de la mañana, ¿ya? Considerar días muy húmedos o con mucha niebla, 0 porciones de cosecha, 0. No se puede cosechar. O sea, un día con vaguada costera en otoño, en que ya los limones y las naranjas están en óptimo, olvidarse ese día o cosechar tarde, para evitar cualquier problema asociado. En post cosecha, coseché mi fruta. ¿Cómo hago para que no se le condense agua ni nada? Hacer un curado. No significa que le invitar un carrete, sino que voy a consistir en colocar 3 a 5 días los frutos cosechados a temperatura ambiente, ¿ya? Antes de tratamientos de frío, de mantener temperatura, mantenerlo a temperatura ambiente. Que las glándulas se vayan como secando, la cascarita se vaya secando un poco y pueda aguantar mejor en el caso de que haya humedad, que ingrese algo de humedad a esa fruta. Y esto es lo más importante, cosechar cuando la temperatura del fruto supera por 2 a 3 grados el bulbo húmedo, o sea la temperatura mínima. No tan temprano en la mañana, ¿ya? Y por lo tanto, ¿por qué? Porque va a disminuir la turgencia, no estaban tan sobresaturadas de agua las naranjas en ese momento, y evitar el desorden. ¿Cómo se rompe una glándula de aceite aparte de ingreso de agua? Golpes. Entonces, evitar los golpes que se rocen la fruta, ¿cierto? Procurar un manejo cuidadoso de la fruta para evitar estas rupturas de glándulas de aceite. Muy común en los colegios antiguos, cuando no había bullying y uno hacía pebre a los compañeros, era agarrar una cáscara de naranja, acercarse y hacerle así en el ojo. Esas son las glándulas que se rompen. ¿Nunca lo hizo? No, yo nunca. A mí nunca. Todos ciegos después. ¿Ah? ¿No le hicieron eso en mi colegio? Es más, en la cáscara con el lápiz mil también se incluso moneda una cosa como un mosquito, el otro era boleto de cerca y para así llorando, con las glándulas de aceite. Maldades que uno hacía en los tiempos donde el bullying era, no sé si un pasatiempo nefasto, pero no un pasatiempo. Hay que decirlo, entre jugar a la soda para hacerse matar, arrancando, que también es una especie de bullying, porque es más lento el que recibe más patadas, etc. Agrietado o crisis, desorden en la cáscara asociado a maduración, principalmente las naranjas y mandarinas se da este proceso, y que visualmente por fuera no se ve nada, se ve a nivel, o sea, sí, visualmente lo que se ve es esto, una arruga, y adentro total, ¿por qué se llama crisis? Porque el agrietado está por dentro. Entonces, si saco una naranja o una mandarina, veo que está media deforme, como con totitos por fuera,
entre otras cosas puede tener crisis, que es que en el interior, en el albedo, en la zona blanca, tiene estas rupturas, y esas rupturas son el paso de la deshidratación, pérdida de dolor, aparición de microorganismos, etc. ¿Ya? Externamente, arrugamiento. ¿Ya? Básicamente pasaría, entre comillas, pero de repente uno elige una mandarina media blanda, agrietada, como decía Eduardo, son buenos, malos, pero son malos. Claro, pero por dentro hay separaciones o rupturas, en este caso de la cosecha, y se da por frutos que generalmente están sobremaduros. ¿Ya? Y en general este daño se ve también por un tema nutricional, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, los síntomas: arrugamiento y ruptura del albedo. ¿Por qué causa? Por múltiple causa. Básicamente, fruta sobremadura, ¿ya? Y por un exceso de nitrógeno. Se ha visto en este tiempo que un exceso de vigor de la planta puede producir mayor porcentaje de crisis, ¿ya? Que, como les decía, es una pérdida de conexión entre el albedo, que es la parte blanca, y el flavedo, que es la cáscara, con la particularidad de la aparición de estas grietas internas. ¿Cómo lo puedo ayudar a la fruta? Evaluación de la cáscara, visualmente que no tengan efecto y descarte, y una aplicación del ácido gibberélico en el crecimiento de la fruta para evitar entonces, en este caso, incidencia de crisis. Y generalmente esto se hace entre diciembre y enero con un fruto pequeño de 3 a 4 centímetros, la aplicación de gibberelina, ¿ya? Para evitar el daño del crisis. Los aceites esenciales o visibles, que se usan mucho para aplicaciones como coadyuvantes, son de cuidado de aplicar en cítricos, porque pueden tener un efecto contrario a la aparición de síntomas de fisiopatías. Entonces, cuando tomen la decisión de hacer un control con aceite mineral, con un jabón potásico inclusive, siempre consideren los estados de madurez o la susceptibilidad de algún daño por este tipo de aplicaciones. Granulación, tremendo tema. ¿Quién no se compró una naranja que se ve tan bonita? La voy a partir, voy a hacer el mejor jugo de naranja y está toda seca o parte de ella seca. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. Fruta sobremadura. Esta semana me comí como 7 mandarinas. ¿En serio? Cuando está muy barato, como dicen por ahí en un programa de farándula, sospechen cuando la naranja está muy sobremadura. En los programas siempre hay uno con un yuki con una orejita, sospechen si la fruta está muy sobremadura. 5 veces tiempo ocioso comiendo estupideces para pensar en otras cosas. Ya, hay variedades que son mucho más susceptibles a la granulación. Y en Chile, sobre todo las naranjas de ombligo, que tienen esas celdas como de distintos tamaños en el centro, en la parte apical, ¿ya? Esas naranjas, como la Valencia, como la Nave, son súper susceptibles como variedades a la incidencia de la granulación. Veamos una imagen de la granulación, distinto grado de severidad. La de arriba no tiene jugo, nada. Esa me tocó, así de linda. Ya, lo normal, ya algunos pueden tener algunas celdas con granulación, ya es lo normal que uno puede encontrar en mandarina y en naranja, como les decía, muy común. Y los síntomas son básicamente afectaciones de las vesículas, en que se secreta un azúcar que funciona como gel y absorbe el agua asociado. Y este proceso, ¿ya? Si bien aparece en cosecha, en post cosecha, con la naranja absolutamente por fuera, totalmente silenciosa, se empieza a observar, ¿ya? ¿Por qué se causa? Ahí tenemos una normal y una con granulación. Fíjense en la zona peduncular y la zona apical con la granulación. Desconocen los motivos principalmente, pero se asocia a estados avanzados de madurez
¿ya? Y un crecimiento vigoroso en el árbol. Las primeras cosechas, a veces de frutales de cítricos, con árboles más bien vigorosos, tienden a tener mayor cantidad de granulación, ¿ya? Entonces, tienen su primera mandarina, la van a cosechar y algunas están con granulación, pero es un problema, tema del vigor todavía de la etapa juvenil que tiene ese huerto, ¿ya? El porte injerto, que no sea un porte injerto que produzca o sea como más susceptible al vigor de la planta, que sea más bien enanizante, es importante para evitar entonces esto. Por ejemplo, uno bien clásico, el limón rugoso, el agrio, que es lo mismo, el naranjo trifoliado, aumenta la incidencia al desorden y son patrones muy comunes. En cambio, aquellos enanizantes, como el mandarino ya de base o el naranjo dulce, ¿cierto? En este caso ayuda a disminuir el vigor y por ende disminuir la severidad de esta enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando sometemos a un estrés hídrico a la planta, también es muy susceptible a tener huertos con problemas, sobre todo ya del crecimiento y madurez de la fruta, de riego, tener susceptibilidad de granulación. ¿Cómo la controlamos? Súper difícil. Primero, elegir un patrón, como le dije, más o menos enanizante, ¿ya? Y hacer un monitoreo quincenal en la fruta, ¿cierto?, antes de la cosecha, y analizar, por ejemplo, la presencia o no en las distintas zonas del fruto, y generalmente un octavo o un cuarto cercano a la zona ecuatorial, y cosechar la fruta en estado óptimo de madurez. Dejar de adorno las frutas sin cosechar en los cítricos es un gran error. No se dejan en el árbol. Las maduras se cosechan, los cítricos, esa es la orden. ¿Ya? Desde el día en adelante no quiero que sean arbolitos de Pascua, que sean naranjos ya cosechados. ¿Ya? Y también, no lo otro que hicieron, ya ustedes ya saben aquí. Bufado. Una mandarina que se ve bien por fuera, pero está como blandita, con su cáscara total y absolutamente separada del tema. Y van a comer la mandarina y está algo más desabrida de lo normal, o más acuosa. ¿Ya? Eso es el efecto del bufado, ¿ya? Que se llama peel puffing o puffiness, pérdida de turgencia o de que la piel está separada. Separación de la cáscara con el fruto. Se desconocen las causas, pero se cree que esto es porque hay un tema de madurez nuevamente avanzada, excesiva fertilización nitrogenada, árboles vigorosos, etc. O sea, si se dan cuenta, un árbol con chupón en los cítricos, con mucho chupón, con mucho crecimiento vegetativo, no es lo óptimo. Entonces, rama que no tenga flores, corta. También esa es una ley de los cítricos. Las ramas sin flores o con hojas muy grandes, o por lo menos el porte aún peor, se corta. ¿Ya? Entonces eso lo hacen después de las clases con la Claudia, pero es un tema que le quitan vigor a la fruta y pueden producir problemas de post cosecha, como lo que están viendo ahí. Puede haber una fruta con granulación y bufado, aquí está el ejemplo, ambas dos, granulación y bufado. Eso me tocó. ¿Eso no le tocó? Eso me tocó. ¿Le tocó? Ya las tenía las dos. Maravilloso. Y pueden tener también crisis, o sea, pueden estar juntos todas las fisiopatías que son por causas parecidas. Va, que estoy apretando aquí. ¿Cómo se controla? Básicamente monitoreo en el campo para llegar al estado de madurez que no vean síntomas en el campo. Si hay síntomas iniciales en el campo, venta rápida. O jugo. Claro, todavía se puede sacar parte de la pulpa para el jugo. ¿Ya? Aplicaciones de gibberelina, nuevamente a baja concentración, en la misma época que vimos que era para evitar, por ejemplo, el daño del crisis, también se puede hacer en enero, cuando tienen 3 centímetros la frutita, para evitar ese daño. Un daño fisiológico que nos sale acá, que es la ruptura de la cáscara, que les puede ocurrir en los primeros años de producción de cítricos, sobre todo mandarinas, en que tienen la mandarina está hermosamente creciendo, llega casi el momento de cosecha y se les raja. Ya, eso se da también por exceso de vigor de la planta y que a los años
va disminuyendo esa sintomatología que se descarta antes de la post cosecha. Doñas paltas, 13.25. Ya, rápidamente. El daño principal de las paltas, la fisiopatía, tiene que ver con daño por frío. Y esto básicamente porque la palta es tropical y en general por temas de manejo con la atmósfera modificada lo que se ha tratado de hacer es cada vez almacenarla a menos temperatura y con eso han aparecido paltas prefrías o preenfriadas que después las maduran con síntomas clásicos como los que vamos a ver ahora. El principal quiero que se centren en este. Espérense la rapidez. A partir de una palta grande que esté así, grisácea, sí. Daño por frío. ¿Ya? ¿Y en qué época encuentran esos daños? En pleno otoño, invierno, las plantitas que parten algunas tienen eso. ¿Por qué? Porque han sido malamente almacenadas por un tema comercial con frío, afectando la duración, etc. Bueno, esto ya es un daño catastrófico, mayor. ¿En qué variedad es la más sensible al daño por frío? La variedad de paltas verdes. En general, líneas mexicanas y guatemaltecas son más tolerantes al frío, entre eso es la Hass, y las variedades que son más de las islas cercanas al sector tienden a ser más sensibles. La Hass es más tolerante y la Fuerte más sensible, es la más conocida. El daño se ve como una zona necrótica, negruzca, oxidada en la punta, generalmente cercana al cuesco, y los vasos vasculares absolutamente necróticos. Hace un daño severo. Además, un hongo llamado Botryophaera que está creciendo arriba en la zona de la herida. Dos cosas a la vez. Pardeamiento externo, un cambio en el color de la piel, ¿ya? Que básicamente un pardeamiento café, que es muy notorio en las paltas verdes. En la palta Hass, un pardeamiento pardo difícil ver, a veces hay manchitas medio coloradas, pero es mucho más difícil de ver. Por lo tanto, también es mucho más difícil observar un daño por frío en las paltas más tolerantes por la cáscara. El grosor de la cáscara también tiene que ver. Las paltas con mayor grosor de cáscara tienen mayor resistencia al daño por frío. Fíjense aquí, 6 días a 20 días almacenado 7,5. Bajo 10, ni por nada la palta. Más 6 días de exposición a 20, empiezan a aparecer manchas pardas en el fruto. Cuando vean eso, daño por frío. Traten de elegir una palta que no tenga manchitas afuera. Pulpa gris, manchas de la pulpa, pardeamiento de haces vasculares, como les dije, son los síntomas clásicos del daño por frío. ¿Desabría la palta? Sí, pierden aceite. ¿Qué otra cosa más? Son más acuosa. Hay que echarle hasta aceite, a veces comen las tías que le... No sé si hacen eso ustedes, pero es común que hay gente que a la palta le echa aceite al aceite, como le digo. Aceite a la palta, para darle ese toque. O que le echan de todo. Bueno, si le echan un guacamole no tengo ningún problema. ¿Ah? Agua caliente. Leche para mantenerla, limón, agua con soda, aún mejor, no le cambia el sabor. Y ahí es un daño ya catastrófico, ¿cierto? Un daño avanzado tanto en la pulpa como en los haces vasculares. Manchita en una palta Hass inicial con este tipo de mancha, lo más probable que haya sido o una variedad como estas más grandes de paltas verdes, también es común, ¿sí? El daño por cadmio que apareció en el de Perú, ¿cómo se ve? Solamente por análisis no tiene un síntoma asociado. El daño por cadmio que se dio en Perú es porque el lugar de producción está cercano a suelo de tipo volcánico que absorbió la planta por las raíces y al analizar metales pesados que lo hacen en alguna institución de alimentos aparece silenciosamente, no es que uno lo vaya a notar, ¿ya? Y como les digo, es raro que una fruta chilena tenga eso porque no son en zonas con origen volcánico, no tenemos, no sé, en el volcán Yaima Palto, pero sí tenemos en Chillán, y ojo ahí, porque Chillán está cerquita de... ¿Fue por la producción minera
de Sí, la po. zona que rodea a Sí. las pastas que están en Perú. Por la producción minera y por la zona volcánica, la mezcla de esa. Pero nosotros en nuestro norte de Chile, en Antofagasta, en Calama, no hay palto. ¿Ya? Hay algunos en la zona más del norte de Chile, pero no tienen cadmio como sí lo tienen en Perú. Y es un problema importante cultural para el país, porque ahí le va a costar exportar el producto asociado. Pero es un tema de absorción de la planta y no se ve, se analiza a nivel químico. Esa fue la intensa clase, como ven, desde esas son intensas, son destructoras, están todos durmiendo algunos, ¿ya? Y el 24 de septiembre tenemos la primera evaluación. Eso no le gustó, ¿ya? 24 de septiembre. Después de la feria de Patria, yo voy, después de comerse las cuestiones. ¿Ya? Vamos a pasar la lista del curso.